Ahora que te con 90. Me compliqué. Oh, se me pasa todo. A ver, ya, en esta. Ahora. A ver. Mete. No. Ya, eso tengo que hacer. Vamos a ganar otra copa. ¿Cuántas llevo? Llevo casi 5 o 6 copas. Sí, señores. Llevo como 6 copas. Y parece que voy a ganar 1-0. Sí, gané 1-0. Señores, sí, 2-0. Mejor dicho. Ya. Ay, por favor, Álvaro Morata. Que es mi jugador favorito. Bien, 2-0. Eliminado Lillard. Sí. Bien, ganamos la copa. Goleadores. Álvaro Morata, el único. Supercopa. Ahí está la copa. Así que tu cruz ha recibido 3. Ya con eso tenemos 47 millones de euros. Vamos a fichar un jugador. Espera esa clase.